Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio tipo examen acerca del ciclo Diesel. Recuerda que cuando te enfrentes a un ejercicio en termodinámica acerca de un tema, por ejemplo, ciclo Diesel, ciclo Otto, ciclo Rankine, ciclo Brayton, etc., debes primero dominar y conocer completamente la teoría de este ciclo. Esto lo hemos explicado con lujo de detalles en videos anteriores. ¿Te los has perdido? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que debes conocer acerca del ciclo Diesel. Sin embargo, acá a la izquierda te dejo un breve resumen de dicho ciclo. Recuerda que tanto el ciclo Diesel como el Otto se simulan con un cilindro pistón que contiene aire, es decir, un sistema cerrado. Y siempre el primer proceso es una compresión. Obsérvala acá, esta es una compresión destacada en naranja. Una vez que se comprime el aire, se calienta de 2 a 3. Posteriormente se expande el aire de 3 a 4 y finalmente el mismo se enfría en el último proceso de 4 a 1 para regresar a las condiciones iniciales. Y por supuesto siempre es bueno tener ambos diagramas para que vayas visualizando si los resultados que obtienes durante la resolución del ejercicio tienen sentido. Por ejemplo, en el proceso 1-2 de compresión el volumen disminuye. Y este mismo proceso de compresión naranja, que inicia en 1 y finaliza en 2, lo puedes visualizar acá en el diagrama temperatura-entropía. Inicia en 1 y finaliza en 2. Observa cómo es una línea completamente vertical, porque claro, tanto el proceso de compresión como de expansión se suceden a entropía constante. En el proceso de 1 a 2 de compresión, la temperatura se incrementa un poco. Luego, cuando se calienta, observa el calentamiento de 2 a 3. Para un ciclo Diesel, este se sucede a presión constante. En cambio, en el ciclo Otto, se calienta a volumen constante. De hecho, este es el único proceso que diferencia al ciclo Diesel del ciclo Otto. Observa cómo el calentamiento acá, en el diagrama temperatura-entropía, incrementa la temperatura hasta obtener acá la temperatura máxima en el punto 3. Y por supuesto la entropía se incrementa porque estás calentando el aire. Posteriormente, al expandir, el volumen se incrementa de 3 a 4 y acá al expandir en el proceso 3-4 la temperatura cae. Finalmente se enfría a volumen constante, obsérvese acá en el proceso 4-1, logrando llegar a las condiciones iniciales. Mientras que acá cuando se enfría, por supuesto, la entropía disminuye y también lo hace la temperatura hasta regresar a sus condiciones iniciales. Y siempre recuerda que el área encerrada en estos ciclos representa para un diagrama presión-volumen el trabajo neto y para un diagrama temperatura-entropía el calor neto. Y por supuesto, jamás olvides que en los ciclos siempre se cumple que las áreas son iguales. Es decir, el trabajo neto es igual al calor neto. Genial, comencemos a resolver nuestro ejercicio. En pantalla se visualiza un resumen de todos los datos proporcionados, así como los solicitados. Recuerda que siempre para resolver los ejercicios de ciclo debes definir cada uno de los estados. El estado 1, que en este caso está completamente definido, el estado 2, que se conoce la presión, ya que el estado 2 es el estado final de la compresión. Mira, la compresión inicia en 1, estado que está completamente definido, y al finalizar la compresión se conoce la presión que alcanza nuestro aire. Obsérvalo acá. Luego debemos definir el estado 3 y finalmente debemos definir el estado 4. Y por supuesto se nos proporciona como dato el calor que entra en donde, en el proceso 2-3, en el proceso de calentamiento. Siempre recuerda definir cada uno de los estados para luego responder las preguntas. Y algo muy pero muy importante, cuando enfrentes un ejercicio donde la sustancia sea aire, como lo es el ciclo Otto, Diesel o el ciclo Brayton, y la compresión y la expansión se suceda a entropía constante, mira, a entropía constante, única y exclusivamente para la compresión y la expansión, serán válidas las siguientes fórmulas. Estas que visualizas acá, jamás lo olvides. Te recomiendo poner pausa en este momento al video y anotar estas fórmulas, que repito, ¿cuándo las aplicarás? Para los procesos de compresión y expansión únicamente. No se aplican para el proceso de calentamiento de 2 a 3 y tampoco para el proceso de enfriamiento de 4 a 1. No.
Estas son válidas única y exclusivamente para las compresiones y expansiones isoentrópicas que ocurren a entropía constante. Para ambos casos son las mismas ecuaciones, lo único que cambia son los subíndices, porque claro, la compresión va de 1 a 2 y la expansión va de 3 a 4, pero las ecuaciones son las mismas. Observa cómo se escriben. Vamos a analizar un par de ellas. P por B a la K es igual a una constante. En el proceso de 1 a 2, mira cómo se escribe. P1 por B1 a la K es igual a P2 por B2 a la K. Así se escribe que P por B a la K es constante. Analicemos otra. ¿Cómo escribimos T por B a la K menos 1 igual a una constante? Bueno, para el proceso 3,4, esta ecuación se escribe así. T3 por B3 a la K menos 1 es igual a T4 por B4 a la K menos 1. ¡Qué fácil y sencillo es! ¡Excelente! Ya tenemos la información completa para resolver este ejercicio de forma sencilla. Vamos a ello. Observa que el estado 1 está completamente definido. Cuando tengas un estado donde conozcas los tres parámetros fundamentales, presión, temperatura y volumen, puedes siempre perfectamente conocer la cantidad de sustancia que tienes en tu cilindro pistón, es decir, la cantidad de aire, recurriendo a la ecuación de estado. Observa, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa de aire por la R del aire por la temperatura 1. De acá es bastante sencillo despejar la masa de aire. Esta será igual a P1 por B1 dividido sobre R del aire por la temperatura 1. Observa que al sustituir se obtiene lo siguiente. ¿Cuánto vale la presión 1? 100 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Por ¿cuánto vale el volumen 1? 0,2 metros cúbicos. Dividido sobre la R del aire, que vale 0,287 kilojoule, pero recuerda que joule es newton por metro, vamos a colocarlo así, sobre kilogramos Kelvin, por la temperatura 1. Siempre recuerda que en las ecuaciones de estado, así como las ecuaciones que ya te mencioné, que se aplican a la compresión y la expansión isoentrópica, siempre tanto la presión como la temperatura deben venir en unidades absolutas. Por ello ves acá la temperatura en unidades absolutas. Mucho cuidado con ese detalle. Recuerda que la temperatura 1 dada en el ejercicio fue de 27 grados centígrados, ¿correcto? Para transformar esta temperatura a unidades absolutas, simplemente sumas 273. Y 27 más 273 son 300 Kelvin. Siempre, repito, ya que es muy importante, tanto la temperatura como la presión en unidades absolutas para poder aplicar la ecuación de estado. Por lo tanto, la temperatura 1 es de 300 Kelvin, siempre en unidades absolutas. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilonewton cancela con kilonewton. Metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un metro en el numerador. Pero ese metro cancela con este metro, míralo acá. Kelvin cancela con Kelvin, por lo tanto nuestro resultado vendrá en kilogramos. Perfecto, unidad de masa. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la masa de aire, en este caso, vamos a guardarla por acá, ya que va a ser una constante. Recuerda que la masa es constante porque el sistema es cerrado. La masa de aire toma el valor de 0,2323 kilogramos. Genial, continuemos. Ahora, para definir el estado 2, vamos a fijar nuestra atención en el proceso de compresión, el proceso de 1 a 2. Recuerda que se trata de una compresión isoentrópica, es decir, a entropía constante. Recuerda que cuando la entropía es constante es porque se cumplen dos requisitos, que el proceso es adiabático, es decir, no intercambia calor con los alrededores, y también es reversible. Siempre recuérdalo. Como se trata de una compresión, es válido aplicar las ecuaciones isoentrópicas. Pero para aplicarlas, siempre debes conocer algunos de los dos estados. En este caso conocemos todo el estado 1. Por lo tanto, podemos recurrir a las ecuaciones isoentrópicas, que es lo que voy a hacer a continuación, para conocer el estado 2. Como del estado 2 se conoce la presión, obsérvalo acá, y por supuesto también tenemos la presión 1, podemos recurrir a la siguiente relación isoentrópica. P1 por B1 a la K debe ser exactamente igual a
P2 por B2 a la K. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, ¿quién es K? ¿Cuánto vale K? K es una constante que vale 1,4. ¿Y por qué vale 1,4? Porque estamos trabajando con aire, por eso. Cuando se trabaja con aire, ¿y cuándo se trabaja con aire? En el ciclo Diesel, Otto, en el ciclo Brayton, por lo general siempre trabajamos con aire. Por lo tanto, K siempre vale 1,4. Si examinamos esta ecuación para saber qué conocemos y qué no conocemos, caemos en la cuenta que P1 y B1 lo conocemos porque el estado 1 está completamente definido. La presión 2 la conocemos. Por lo tanto, de acá podemos conocer el volumen 2. Para resolver este tipo de ecuaciones, primero se escribe así. P1 dividido P2, porque P2 que está multiplicando pasa dividiendo a la izquierda, es exactamente igual a B2 a la K dividido sobre B1 a la K. Pero, atención, por propiedad de potenciación, como tienen el mismo exponente, K se puede escribir como B2 sobre B1 y todo elevado a la K. Muy bien, escrita de esta manera, ahora sí podemos proceder a despejar el volumen 2, el volumen final. Observa, el volumen 2 será igual. Para despejar los exponentes, recuerda que pasan al otro lado con su recíproco, es decir, P1 sobre P2 lo vas a elevar por el recíproco de K, que es 1 entre K. Y quizás te preguntes, ¿por qué? Porque estoy despejando el volumen 2. Finalmente, este volumen 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y listo, así has despejado el volumen 2. Vamos a proceder a sustituir. ¿Cuánto vale la presión 1? 100 kilopascal, ¿correcto? La presión 2 alcanza los 6.629 kilopascal después de la compresión o al finalizar la compresión, y todo este valor lo debemos elevar a la 1 sobre K, 1 sobre 1,4, y esto multiplicado por el volumen inicial, que vale 0,2 metros cúbicos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilopascal cancela con kilopascal, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el volumen 2 toma un valor aproximado de 0,01 metros cúbicos. Genial. Y este es el volumen mínimo. Observa cómo después de la compresión el volumen disminuye de 0,2 hasta 0,01, de tal forma que es un indicativo de que estamos desarrollando el ejercicio de forma correcta. Únicamente falta por conocer la temperatura 2. Para conocer la temperatura 2 tienes dos caminos. Una, puedes aplicar la ecuación de estado, ya que conoces dos parámetros, presión y volumen, y de la misma puedes despejar la temperatura, o puedes recurrir a las ecuaciones isoentrópicas, ya que se trata de una compresión. Observa, puedes recurrir a la siguiente ecuación para conocer la temperatura. La temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1 debe ser exactamente igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la K-1, de donde es fácil despejar la temperatura final, la temperatura 2. Esta será igual a la temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1, y este factor del volumen 2 pasa a dividir volumen 2 elevado a la K-1. Como tienen el mismo exponente, si lo deseas puedes escribir esta ecuación así: T1 que multiplica a B1 sobre B2 y todo elevado a la K-1. De esta manera puedes escribir perfectamente esta ecuación. Vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, la temperatura 2 será igual. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? 300 Kelvin. Cuidado, siempre en unidades absolutas, en Kelvin. Multiplicado por, ¿cuánto vale el volumen inicial? 0,2 metros cúbicos, ¿correcto? Y el volumen final, es decir, el volumen 2, 0,01 metros cúbicos, ya fue calculado. Y todo esto elevado a la K-1, es decir, 1,4, que es el valor de K, menos 1. Por supuesto, al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura al finalizar la compresión alcanza el valor de 994,34 Kelvin. ¡Excelente! Vamos a examinar si este valor de temperatura tiene sentido. La temperatura se eleva desde 300 Kelvin hasta 994,34 Kelvin.
¿Esto tiene sentido? Sí. Si miramos el diagrama temperatura-entropía, la temperatura 1, que está acá abajo, es menor que la temperatura 2. Ciertamente la temperatura 2 debe ser mayor que la 1. Y observa la gran utilidad de los diagramas para saber si los resultados que vamos obteniendo tienen sentido. Si estás desarrollando el ejercicio y la temperatura 2 te da menor que la 1, eso no tiene sentido. Debes detenerte y revisar. De tal forma que te vas autoevaluando si tus resultados tienen sentido o no. Excelente. Avancemos. Ya tenemos completamente definido el estado 2. Vamos a pasar al estado 3. El estado 3 se encuentra acá al finalizar el proceso de calentamiento. Recuérdese que el proceso de 2 a 3 es un calentamiento intracalor. Ojo, es un calentamiento isobárico a presión constante. Y cuidado, es a presión constante porque nos encontramos en el ciclo Diésel. Porque en el ciclo Otto ocurre también un calentamiento, pero a volumen constante. Recuerda que este es el único proceso que distingue el ciclo Diésel del ciclo Otto. Mucho cuidado con ese detalle. Muy bien. ¿Qué ecuaciones podemos aplicar acá para relacionar el estado 2 con el estado 3? Bueno, ya sabemos que no podemos aplicar las relaciones isoentrópicas. Cuidado. Las relaciones isoentrópicas solo se utilizan para la compresión y expansión, no para los procesos de calentamiento y enfriamiento, es decir, 2-3 y 4-1. Mucho cuidado, ya que cuando estás empezando a resolver estos ciclos, suele ser fuente de error utilizar las relaciones isoentrópicas para los calentamientos y enfriamientos, y eso no es válido. Lo que debes hacer es aplicar la primera ley de la termodinámica, que por supuesto ya hice un video de cómo aplicar la primera ley tanto en el ciclo Otto como en el ciclo Diésel, de tal forma que puedes guardar esas fórmulas para resolver estos ciclos. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿en qué momento explicó cómo aplicar la primera ley para estos ciclos? No te preocupes, recuerda que acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todo lo que debes saber acerca de la primera ley aplicada a los ciclos Otto y Diésel. Excelente, continuemos. Al aplicar la primera ley de la termodinámica al proceso de calentamiento, se tiene lo siguiente: el calor de 2 a 3, que por supuesto es el mismo calor que entra, justamente por eso es un calentamiento, es exactamente igual a la masa de aire por C sub P, no C sub B, cuidado, por la diferencia de temperatura, T3 menos T2. Al examinar esta ecuación caerás en la cuenta que conoces el calor que entra, es dato del ejercicio. La masa de aire la conoces, C sub P es una constante para el aire, y también conoces la temperatura 2, de tal forma que la única incógnita es la temperatura 3. Obsérvalo acá. Y es bastante sencilla de despejar, por lo tanto la temperatura 3 será igual a el calor que entra. Este factor que está multiplicando pasa a dividir la masa por C sub P, y la temperatura 2 que está negativa pasa al otro lado, positiva. Y listo, ya tienes el despeje de la temperatura 3. Por lo tanto, la temperatura 3, que por cierto siempre recuerda que acá en 3 ocurre la temperatura máxima, que es una de las preguntas, mira, en el ítem A se solicita la temperatura máxima, será igual a ¿cuánto vale el calor que entra? 234,78 kilojoules, ¿correcto? Sobre ¿cuánto vale la masa de aire? Ya fue calculada, míralo acá. 0,23 kilogramos. ¿Cuánto vale la C sub P para el aire? Este valor siempre vale 1,005 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vamos a alargar esta línea hasta acá, muy bien. Más la temperatura 2, pero ya la conocemos, mírala acá. Vale 994,34 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilojoule cancela con kilojoule y kilogramo cancela con kilogramo, de tal forma que esta parte de la sustitución viene en Kelvin. Perfecto, debe venir en Kelvin para poder sumarlo a este otro valor que también es Kelvin. Recuerda que siempre se deben sumar manzanas con manzanas y peras con peras, es decir, si acá tenemos Kelvin, acá al resolver esta operación también debemos tener Kelvin, si no, no podemos sumar. Muy bien,
Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura máxima alcanzada en el ciclo toma el valor de 2000 Kelvin. Esta es la temperatura máxima alcanzada. ¡Excelente! Ahora te haré una interesante pregunta. ¿Cuál será el valor de la presión 3? ¿Lo puedes observar? ¿Cuál será? Muy bien, has caído en la cuenta que en un ciclo diésel el proceso de calentamiento ocurre a presión constante. Mira, el proceso 2-3 ocurre a presión constante. Por lo tanto, la presión 3 será exactamente igual a la presión 2. Esto se visualiza acá en el diagrama presión-volumen. Mira, P2 es igual a P3. Por eso es que esta flecha roja es totalmente horizontal. Por lo tanto, ya conocemos la presión 3. Esta vale 6.629 kilopascal, exactamente igual a la presión 2. Por lo tanto, del estado 3 ya conocemos dos parámetros fundamentales. Y recuerda que cuando solamente falta un parámetro fundamental, podemos recurrir a la ecuación de estado, es decir, P3 por V3 es igual a la masa de aire por la R del aire por la temperatura 3. De acá vamos a despejar el parámetro que falta, que es el volumen 3. Así, al despejar el volumen 3, este será igual a la masa de aire por la R del aire por la temperatura 3 dividido sobre la presión 3. Vamos a proceder a sustituir. ¿Cuánto vale la masa de aire? Bueno, vale 0,23 kilogramos. Ya esta fue calculada, ¿correcto? ¿Cuánto vale la R del aire? Siempre vale 0,287 kilojoule, pero recuerda que joule es newton por metro sobre kilogramos Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura 3? La temperatura máxima, 2000 Kelvin, ya fue calculada, ¿correcto? Y todo esto dividido sobre la presión 3, la cual vale 6629 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, kilonewton con kilonewton, Kelvin con Kelvin, de tal forma que solo queda metro cuadrado que multiplica a este metro, pero metro cuadrado por metro es metro cúbico. En esta unidad vendrá el resultado en metro cúbico. Perfecto, unidad de volumen. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen 3 toma un valor aproximado de 0,02 metros cúbicos. ¿Tiene sentido este resultado? Visualicemos, en el proceso de calentamiento, el volumen se incrementó desde 2, acá mira, desde 2 hasta 3. Por lo tanto, el volumen 3 tiene que ser mayor que el volumen 2. Y en efecto, 0,02 es mayor que 0,01. Tiene perfecto sentido este resultado. ¡Genial! Solo falta por definir el estado 4. Vamos a ello. Obsérvese que el estado 4 es el final del proceso de expansión. El proceso de 3 a 4. Recuérdese que se trata de una expansión a entropía constante. De seguro ya has caído en la cuenta que podemos aplicar las ecuaciones isoentrópicas porque estamos trabajando en el proceso de expansión. Ya conocemos perfectamente uno de los dos estados en el proceso de expansión, que es el estado 3, mira. Por lo tanto, podemos recurrir a las ecuaciones isoentrópicas para conocer el 4. Pero de seguro en este momento dirás, pero profesor, del estado 4 no conocemos ningún parámetro. ¿Estás seguro? Visualiza el diagrama presión-volumen del ciclo diésel. Fija por un momento tu atención en el proceso de enfriamiento de 4 a 1. ¿Cómo se sucede ese proceso? A volumen constante, ¿correcto? Por lo tanto, perfectamente podemos concluir que el volumen 4 es exactamente igual al volumen 1, porque siempre el proceso de enfriamiento es isocórico o isométrico, es decir, ocurre a volumen constante. Por lo tanto, podemos escribir, fija tu atención acá, el volumen 4 es exactamente igual al volumen 1. Y por supuesto, ese volumen ya lo conocemos, vale 0,2 metros cúbicos. Míralo acá en el estado 1. Y ahora sí, como ya conocemos al menos un parámetro del estado final de la expansión y tenemos completamente definido el estado 3, podemos perfectamente recurrir a las ecuaciones isoentrópicas, las que ya te mencioné que se aplican para las expansiones y las compresiones, para definir completamente el estado 4. Observa, podemos escribir que T3 por el volumen 3 elevado a la K-1
debe ser exactamente igual a T4 por el volumen 4 elevado a la K-1. Y por supuesto T3 y B3 ya lo conocemos el volumen 4, por lo tanto podemos perfectamente despejar nuestra temperatura 4, que es justamente la temperatura al finalizar la expansión. Y mira, es justamente la pregunta que se hace en el ítem B. ¿Cuánto vale la temperatura al finalizar la expansión? Acá en 4. Esta temperatura será igual a T3 por B3 elevado a la K-1 sobre el volumen 4 elevado a la K-1. Recuerda que esta relación, si lo deseas, lo puedes escribir así. T3 por B3 sobre B4, y como tienen el mismo exponente, escribes uno solo, elevado a la K-1. Vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, la temperatura 4 será igual. ¿Cuánto vale la temperatura 3? Bueno, vale 2000 Kelvin. Ya la conocemos, la temperatura máxima. ¿Cuánto vale el volumen 3? 0,02 metros cúbicos, ¿correcto? ¿Y cuánto vale el volumen 4? Vale 0,2 metros cúbicos. Y todo esto elevado a la K, que es 1,4 menos 1. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 4 toma un valor aproximado de 796,21 Kelvin. ¿Este valor de temperatura tiene sentido? Vamos a visualizar el diagrama temperatura-entropía. Para la expansión, mira, ¿qué le pasa a la temperatura? Disminuye. Por lo tanto, este resultado de temperatura tiene perfecto sentido. Ahora solo falta conocer la presión 4, pero como conoces dos parámetros del estado 4, tienes dos caminos. Puedes aplicar o bien la ecuación de estado o recurrir a una relación isoentrópica. Por ejemplo, puedes escribir que P3 por B3 a la K es exactamente igual a P4 por B4 a la K. Y de acá despejar la presión 4, que es lo que deseas. Esta será igual a la presión 3 por B3 a la K dividido sobre B4 a la K. O lo que es lo mismo, P3 por B3 sobre B4, por propiedad de potenciación, colocamos un solo exponente. Y al sustituir se obtiene la presión 4. Esta será igual a la presión 3, que vale 6.629 kilopascal. ¿Cuánto vale el volumen 3? Vale 0,02 metros cúbicos. Y el volumen 4 vale 0,2 metros cúbicos. Y todo esto elevado a la K, que vale 1,4. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión 4 alcanza el valor de 264 kilopascal. ¿Tiene sentido este valor de presión? Observemos acá el diagrama presión-volumen. Claro, la presión 4 es menor que la presión 3. Acá tenemos la presión 3, mira. Y al finalizar la expansión, la presión disminuye. Acá tenemos la presión 4. Ese resultado tiene perfecto sentido. Como ya tenemos definidos todos los estados, podemos ahora contestar las preguntas solicitadas. Comencemos con el ítem A. La temperatura máxima ya fue contestada, ocurre acá en 3 y vale 2000 Kelvin. Vamos a colocarlo por acá. La temperatura al finalizar el proceso de expansión acá en 4, recuerda que el proceso de expansión es de 3 a 4, ya fue calculada y vale 796,21 Kelvin. ¿Cómo calculamos el calor que sale? El calor que sale siempre en un ciclo diésel y también en un ciclo Otto se calcula como la masa por C sub B, no C sub P, sino C sub B por la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, el calor que sale será igual. ¿Cuánto vale la masa de aire? 0,2323 kilogramos. ¿Cuánto vale C sub B para el aire? 0,718 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura 1? Bueno, vale 300 Kelvin. Y la temperatura 4 vale 796,21. Esta diferencia viene en Kelvin, ¿correcto? Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin y kilo cancela con kilo. Nuestro resultado vendrá en kilojoule.
Perfecto, unidad de energía, ya que el calor es una forma de energía. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor que sale toma un valor aproximado de menos 82,76 kJ. Recuerda que este signo negativo lo único que indica es que el calor sale, pero la magnitud o cantidad de calor que sale es de 82,76 kJ. Muy bien, continuemos. ¿Cómo calculamos el trabajo neto? Recuerda que como se trata de un ciclo, el trabajo neto es igual al calor neto. Y el calor neto es bastante sencillo de obtener. Es simplemente el calor que entra menos el calor que sale. El calor que entra es dato, vale 234,78 kJ, ¿correcto? Menos el calor que sale, ojo, cuidado, siempre se toma acá el valor absoluto, 82,76 kJ. Mucho cuidado, este menos es el menos de la fórmula. Repito, ya que es muy importante y suele ser fuente de error, este calor que sale acá en la ecuación no va negativo, va siempre positivo. Este menos es el menos de la fórmula, cuidado. Al efectuar esta sencilla diferencia se obtiene que el trabajo neto toma un valor aproximado de 152 kJ. ¿Cómo calculamos la eficiencia térmica? Recuerda que la eficiencia térmica no es más que el trabajo neto sobre el calor que entra. Pero el trabajo neto ya lo conocemos, vale 152 kJ, ¿correcto? Y el calor que entra es dato del ejercicio. Este vale 234,78 kJ. Por supuesto, kJ cancela con kJ porque la eficiencia es adimensional. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene un valor aproximado de 0,6474. Pero la eficiencia suele darse en porcentaje, vamos a multiplicar por 100. Esta vale 64,74%. Finalicemos con el cálculo de las relaciones solicitadas. R es la relación de compresión aplicada al proceso de compresión. Pero cuidado, no se trata de las presiones, se trata de los volúmenes. Esta se calcula como el volumen máximo sobre el volumen mínimo, cuidado. ¿Dónde ocurre el volumen máximo? En 1. Acá se tiene el volumen máximo. Y el mínimo se obtiene en 2. Y ambos volúmenes son conocidos. El volumen 1 vale 0,2 metros cúbicos. Y el volumen mínimo vale 0,01 metros cúbicos. Claro, las unidades se cancelan porque las relaciones son adimensionales. Al dividir 0,2 entre 0,01 se obtiene una relación de compresión de 20. Es una relación de compresión alta porque se trata de un ciclo diésel. En cuanto a la relación de combustión, se aplica al proceso de calentamiento de 2 a 3 siempre, dividiendo el volumen final del proceso de calentamiento que ocurre en 3, V3, sobre V2, siempre en este orden. ¿Cuánto vale el volumen 3? 0,02 metros cúbicos. ¿Y cuánto vale el volumen 2? 0,01 metros cúbicos. Metro cúbico cancela con metro cúbico y al efectuar esta sencilla operación se obtiene una relación de 2. La relación de compresión vale 2. Y siempre esa relación de compresión debe ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque siempre el volumen final, el volumen 3, será mayor que el volumen 2. Por ello. Y listo, así hemos finalizado este nutrido ejercicio tipo examen acerca del ciclo diésel. No te pierdas nuestros próximos videos donde continuarás aprendiendo de forma rápida, sencilla y muy clara. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.